Capítulo 13. La catequesis. Una vez arrebatada al maestro su autoridad y disuelta la verdad en pura heurística, la reforma de la catequesis no ha podido evitar dirigirse hacia desviaciones heterodoxas que a la variación en el método añaden la variación de los contenidos. Ya el Congreso de Asís de 1969 sobre la enseñanza religiosa había concluido con un documento que preconizaba el abandono de todo contenido dogmático, es decir, específicamente católico, y la subrogación de la enseñanza de la religión católica, considerada en los países democráticos como un injusto privilegio en la historia de las religiones. Tampoco el Sínodo de Obispos de 1977 sobre la nueva catequesis supuso una eficaz rectificación, sino que puso de manifiesto el disentimiento entre los padres, inclusive en torno a los principios, así como una generalizada falta de fuerza lógica y sobre todo la incapacidad de ceñirse a lo que estaba en discusión, lo cual, sin embargo, es la norma fundamental en toda discusión, y basta atenerse a ella para que ésta sea provechosa. En el sínodo, la catequesis se convirtió en sociología, en política o en teología de la liberación. Basten para dar a conocer muy pocos ejemplos. Por ejemplo, para el obispo de Zaragoza, la catequesis dice debe promover la creatividad de los alumnos, el diálogo y la participación activa, sin olvidar que es acción de la Iglesia. Ahora bien, la creatividad es un absurdo metafísico y moral, y aun cuando no lo fuese, no podría ser el fin de la catequesis, ya que el hombre no puede darse su propio fin. Este ya le es dado y él debe solamente quererlo. El segundo ejemplo es el del padre Hardy. Él dice, la catequesis debe conducir a la experiencia de Cristo. Proposición que confunde lo ideal y lo real y desemboca en un pseudo-misticismo. En sí misma y formalmente, la catequesis es conocimiento, no experiencia, aunque esté ordenada a la experiencia, es decir, a actuar en la vida. También, según el conocido cardenal Pironio, la catequesis se libera por la experiencia profunda de Dios en la humanidad cristiana y es una más profunda asimilación del amor y de la fe. Observatore Romano, 16 de octubre de 1977. Claro, hay resonancias modernistas en estas afirmaciones del cardenal Pironio. La catequesis es doctrina, no procede de la experiencia existencial de los creyentes, porque hay en ella contenidos sobrenaturales que esa experiencia no contiene. Desciende de la enseñanza divina y no es producida por la experiencia religiosa, más bien es ella quien la produce. Finalmente, como un último ejemplo, un obispo de Kenia declara en Observatore Romano 7 de octubre de 1977 que la catequesis debe comprometerse en la denuncia de las injusticias sociales y defender las iniciativas de liberación social de los pobres, degradando la palabra de vida eterna a un conocimiento coyuntural, económico y social. Aparte de por las ideas de socialidad y de creatividad, el sínodo estuvo dominado por la del pluralismo, al pronunciarse varios padres a favor de la pluralidad de los catecismos que deberían tomar el color de las diversas culturas nacionales. El padre Arrupe, prepósito general de la Compañía de Jesús,
conduce la exigencia pluralista a su máxima expresión. El espíritu, dice, apaga la íntima aspiración del hombre de unir las exigencias aparentemente antitéticas de una radical unidad con una igualmente radical diversidad. Observatore Romano, 7 de octubre del 77. Parece como si el fondo del pensamiento humano no fuese la identidad, sino la contradicción, y el Espíritu Santo realizase la síntesis de los contradictorios a los que íntimamente aspira el ánimo del hombre. Además, no se evita el paralogismo de fondo con un adverbio adventicio como aparentemente. Si las exigencias son distintas desde la raíz, es imposible que se unifiquen, es decir, que dejen de ser distintas desde la raíz. Conducen forzosamente a una pluralidad y diversidad de cosas. Unidad y diversidad no pueden estar al mismo nivel. Tampoco desea el padre Arrupe en la catequesis que haya definiciones completas, estrictas, ortodoxas, porque podrían conducir, dice, a una forma aristocrática e involutiva, como si la verdad consistiese en un confuso circiterismo, como si la ortodoxia fuese un antivalor y la auténtica catequesis naciese de la oclocracia. También en esto, como en la confrontación entre cristianismo y marxismo, se consideran simplemente como modos distintos de ver lo mismo, cosas e ideas que evidentemente no son lo mismo. Si se desea una diversidad de catecismos, es porque se considera que todas las opiniones que caracterizan la especificidad de la doctrina se resuelven en una entidad de fondo situada por encima de ella. El cardenal Benelli, hablando a un congreso de profesores de religión, ha preconizado que la escuela de religión debe favorecer la confrontación objetiva con otros conceptos vitales que es necesario conocer, valorar y eventualmente integrar. No ve el cardenal en el mundo mental y religioso ningún error para rechazar, sino cosas para integrar. Además dice que la única manera de enseñar la religión católica es la de hacer una propuesta de vida. No se trata, por consiguiente, de proponer verdades que reciban su autoridad de la divina revelación. Finalmente, este modernista cardenal confía al alumno mismo garantizar su validez porque él ya la ha experimentado. Observatore Romano, 29 de septiembre de 1981. Los dos caracteres de la nueva catequesis, ser búsqueda antes que doctrina e intentar producir respuestas existenciales más que una persuasión intelectual, se evidencian en la solución dada al problema de la pluralidad de catecismos y de la memorización. Donde no se da contenido dogmático al cual asentir, no puede haber un único catecismo universal, no existiendo fórmulas de fe adaptadas a toda la Iglesia en razón de ese único contenido. Se ha abandonado, por consiguiente, la antigua costumbre iniciada en los primeros tiempos de la Iglesia y continuada con los catecismos de Trento, de San Roberto Bellarmino, de San Pedro Canicio, hasta los de Rosmini y San Pío X. La Conferencia Episcopal Alemana adoptó para su catecismo la forma amébea de preguntas y respuestas, pronto atacada por la mayoría del Sínodo de Obispos del año 77. Respeta bien a la índole didáctica y no heurística de la catequesis católica, que por consistir en proposiciones de verdad no interroga suponiendo metódicamente dudosa la respuesta, sino que responde asertivamente la verdad, incluso en la mayéutica misma a la que apelan los adversarios del modo tradicional. Sócrates guiaba al discípulo hasta la verdad, pero el maestro ya la poseía. La memorización es ahora descalificada y vilipendiada por los pedagogos modernos,
acusándola de citacismo. En realidad, es el principio de la cultura como entrevieron los antiguos en el mito, de Mnemósine, madre de las musas. Sin embargo, acompaña de modo natural al concepto de catequesis, si esta es comunicación de conocimiento en vez de una pura acción vital. Para un obispo del Ecuador, la catequesis consiste, dice, no tanto en lo que se escucha, como en lo que se ve en quien la imparte. Pero de este modo la verdad, perceptible con el intelecto, es rebajada ante la experiencia vital y no se vincula al Evangelio con su virtud propia, sino con la virtud del predicante, dando o quitando valor a la palabra según sea ésta. La inclinación antropocéntrica por la cual se hace depender el efecto de la catequesis más de la virtud de quien habla que de la virtud de la verdad es un error en el que se oculta una vez más la confusión de las esencias. Se asimila al catequista con el comediante, con el actor o con el poeta, que poseen una capacidad propia para mover las almas. Sin embargo, la catequesis es algo distinto de la antigua retórica. De este modo, la acogida de la verdad divina vendría a faltar cada vez que faltase la virtud retórica. Y dicho error ha sido aceptado y adoptado en muchos lugares, especialmente en aquel dossier que habíamos hablado anteriormente sobre los problemas del catecismo de París, 1977, en su página 22, que sin embargo realiza una crítica a la nueva catequesis, pero adoptando esta falsedad de la retórica. El Lolium Temulentum, que hemos destacado en los documentos sinodales y episcopales, vegetó en una extensa literatura de catecismos oficiales, por no hablar de los catecismos de iniciativa privada, de los cuales prescindimos, dado ya aquel criterio metódico que nos propusimos al comenzar esta obra. También lo percibe así Enrico Castelli, en la introducción al Catecismo de Rosmini, edición nacional, volumen número 45. Hoy, los catecismos, dice, se suceden en el seno de la Iglesia Católica con variantes más o menos aceptables. La repercusión en la Iglesia Universal del Catecismo holandés, expresión del alejamiento de la ortodoxia por parte de dicha Iglesia, fue resonante, extensa y dolorosa. Dos cosas sorprendían al mundo. Por un lado, la temeridad de las innovaciones, desde la negación de los ángeles, el diablo y el sacerdocio sacramental, hasta el rechazo de la presencia eucarística y la puesta en duda de la unión teándrica. Por otro lado, la débil condena realizada por la Santa Sede. Esta, pese a haber sometido el catecismo al examen de una congregación extraordinaria de cardenales que encontró en él los errores, ambigüedades y omisiones de artículos gravísimos, igual la dejó circular por el mundo, disputándose las editoriales católicas y religiosas de todos los países este satánico privilegio de editarlo. A la divulgación había impuesto la Santa Sede una sola condición: que al corruptiorum constituido por la obra se añadiese una corrección constituida por el decreto que lo había condenado. El catecismo holandés fue acogido por todas partes como la mejor presentación que de la fe católica puede hacerse el mundo moderno, así, tal cual. A pesar del juicio de la Santa Sede, los obispos lo introdujeron en las escuelas públicas y lo defendieron frente a los padres. Un ejemplo es la carta del 28 de octubre de 1964 de Monseñor Martinoli al ingeniero Walter Mochetti, que le comentaba haber retirado a su hijo de la enseñanza religiosa. Y él defendía claramente esta nueva forma de ver la Iglesia, que es justamente anticatólica, que es la del modernismo, plasmada claramente dentro del catecismo holandés. Decíamos, lo habían defendido incluso frente a los padres, quienes, cumpliendo
el deber de custodiar la fe de sus hijos los apartaban de una enseñanza corruptora impartida por sacerdotes con la aprobación del obispo. El catecismo holandés fue suprimido recién en 1980, después de un sínodo extraordinario de obispos holandeses celebrado en Roma bajo la presidencia del Papa Juan Pablo II. Las comisiones para la catequesis de la diócesis de París han producido muchos textos que malinterpretan la Escritura, que ponen en duda el dogma y que corrompen la moral. Por ejemplo, el libro de Jean Ledoux, Qui fait la loi, sobre el decálogo, impugna, fíjese, la historicidad de la legislación sinaítica. Sería una operación fraudulenta realizada por Moisés para consolidar su autoridad, no ya Dios que entrega las tablas de la ley, sino Moisés que se inventa esto fraudulentamente para tener más autoridad sobre el pueblo judío. Ledoux adopta plenamente la tesis de la impostura religiosa difundida por el satánico Voltaire, debido a su furibundo odio antihebraico, antecedente perpetuo del odio anticristiano, como se vio claramente en la ideología nazi. Respondiendo a la pregunta del título, Ledoux quita a la ley su origen divino, natural y revelado, haciendo de ella una producción de la evolutiva conciencia del hombre que se va liberando del mito, se seculariza y en definitiva elige el tipo de hombre que quiere ser. Pero claro, para Ledoux no aparecieron las condenas ni las excomuniones. Aún más viva conmoción suscitó el libro Dieu es il dans l'Hostie de Leopoldo Charlot, un sacerdote responsable de un centro regional de enseñanza en Angers, vendido también en los despachos parroquiales, en las librerías parroquiales. El libro tiene por tema la forma en que hay que considerar hoy la Eucaristía como presencia real. Así, la forma en que hay que considerar hoy la presencia real en la Eucaristía. Su contenido esencial, cuyo sentido no mide el autor, es que para cada época hay un modo diferente de entenderla y que el modo propio de nuestro tiempo es entender dicha presencia real como una presencia no real, sino imaginativa y metafórica, idéntica a aquella con que afirmamos la presencia de Beethoven al escuchar cualquiera de sus sonatas y en el sentimiento de quien las escucha. Este hombre, Leopoldo Charlot, enseña a los catecúmenos que la Eucaristía no fue instituida por Cristo en la última cena, sino por la comunidad cristiana primitiva. Enseña también que pan y vino siguen siendo sustancialmente pan y vino, y son solamente el signo convencional de la presencia de Cristo en el pueblo de los fieles. Por lo tanto, es absurdo que se consagren y se conserven con vistas a la adoración. Más aún, Charlot aconseja a las madres permanecer de pie junto con sus hijos delante del tabernáculo para inculcarles que el sacramento no es para adorar. El escándalo en sentido estricto de acto que conduce a otros al pecado, en este caso pecado contra la fe, el pecado más grave luego del odio contra Dios, consiste en que un sacerdote encargado por su obispo de la responsabilidad de la catequesis niegue en un catecismo oficial el dogma eucarístico y lo haga con total tranquilidad de ánimo, y sin censura, y sin excomuniones. Pero como es ley psicológica y moral que las responsabilidades no descienden, sino que ascienden, aún supone mayor desorden que tal blasfemia sea propagada en un catecismo del obispo, maestro de la fe y custodio del rebaño contra los lobos de la herejía. Y si el sacerdote es piadoso y predica de buena fe, engañado, está en el error, no habrá por parte del sacerdote más que un escándalo fenoménico o material, como se dice en la teología clásica. Pero entonces surge con más vistosidad el escándalo dado
por la autoridad competente de la Iglesia, que precisamente como tal, por medio de un ministro suyo, aprobado y mandado por el obispo, enseña en la cátedra el error y la blasfemia. ¿Qué pensar sino en la abominación de la desolación instalada donde no debe? Las declaraciones de Monseñor Orchampt, obispo de Angers, impelidas por una gran cantidad de protestas del laicado y del clero, son un síntoma llamativo del declive de la lucidez intelectual y de la virtud de la fortaleza en el episcopado actual, a quien le reclamaba, según el canon 336, de su deber de dar satisfacción de la ofensa causada públicamente por él contra la fe, se limitaba a responder: el obispo responsable de la fe de su pueblo debe señalar los peligros de mutilación que podrían afectar a una fe que se atuviese a la perspectiva de este fascículo. Debe invitarse a quienes lo utilicen a la crítica y a la profundización, con vistas al necesario esfuerzo de renovación pastoral. Esto lo decía en la Semana Religiosa de la Diócesis de Angers, publicación del 11 de noviembre de 1976. El obispo, como vemos, no condena ni siquiera retira la obra publicada por su centro catequístico. Considera mutilación del dogma lo que es una negación del dogma. Admite que se continúe enseñando la religión católica con un libro que la rechaza. No aparta de su puesto al autor. Juzga la tesis de Charlotte como una tesis sostenible, aunque no deba sostenerse de modo exclusivo, como si sostener una de las dos contradictorias no implicase negar a la otra. Y finalmente, retomando el habitual leitmotiv de los innovadores, no pide una refutación, sino una profundización. Palabra que, como vimos, en la hermenéutica innovadora significa discutir y volver a discutir eternamente un punto dogmático hasta que se convierta completamente en su contrario. Por último, el obispo de Angers persiste en sostener que tentativas como la de Charlotte contribuyen a la renovación eclesial. Seguramente, y siguiendo la escala ascendente, debemos preguntar qué ocurría con la Santa Sede ante este trabajo sobre la presencia eucarística. La Santa Sede dio un signo de reprobación, pero siempre fue genérico y en clave lenitiva. Ciertamente se refiere al obispo de Angers el pasaje del discurso de Pablo VI del 17 de abril del 77. Dice así: los fieles se quedarían extrañados con razón si quienes tienen el encargo del episcopado, que significa desde los primeros tiempos de la Iglesia, vigilancia y unidad, toleran abusos manifiestos. Pero nada más. No dijo nada más el Papa. Y debe también señalarse la dimisión y delegación que hacen muchos obispos en otros obispos, que a su vez se remiten a las opiniones mal formadas de algunos de sus sacerdotes, de responsabilidades indimisibles e indelegables. De hecho, el catecismo de Charlotte había sido adoptado en todas las diócesis del este de Francia. La delegación de la autoridad magisterial de las conferencias episcopales en sacerdotes de la escuela innovadora se evidenció también en la comisión que redactó el nuevo catecismo, formada por intelectuales de opción marxista que desertaron después clamorosamente, presentándose como candidatos en las listas del Partido Comunista. En el Catecismo de los Jóvenes, Roma 1979, la preocupación ecuménica, arbitrariamente interpretada, hace a los autores defender, textualmente, un acercamiento de la búsqueda exegética católica con la protestante. Este acercamiento es imposible, porque los protestantes no reconocen por encima de la luz privada la luz exegética del magisterio de Pedro. También debilitan los autores uno de los artículos principales de la doctrina católica, acercándose a la doctrina modernista, que no es católica. La fe, dicen, no procede de la realidad de los milagros, sino que la fe hace que exista en la persuasión de los creyentes la realidad de los milagros.
También la idea de la inmutabilidad de la fe está en el libro poco pulida, prevaleciendo la del movilismo propio de los renovadores, según el cual la Iglesia está perpetuamente a la escucha y en la búsqueda de la verdad. Más manifiesta todavía es la nueva dirección en el Catecismo dei Fanticciuli, publicado en 1976 por la Conferencia Episcopal Italiana, sobre todo en cuanto a la interpretación del ecumenismo. En este catecismo se considera al ecumenismo como un reconocimiento de valores de evidencia mayor o menor, pero todos ellos idénticamente contenidos en cualquier creencia religiosa. Por tanto, no existe jamás conversión de una a otra, sino solo profundización, nuevamente la palabrita, de la propia verdad en la verdad de otros, suponiendo siempre el diálogo como un recíproco enriquecimiento. Se aparta a los catecúmenos en edad infantil de la especificidad de la religión católica y se les invita a contemplar la universalidad del fenómeno religioso. No se les conduce a reafirmarse en la adhesión, sino se les invita a participar en la búsqueda de un Cristo total. Se afirma que la catequesis debe ayudar a los niños a colaborar con todos los hombres para que haya libertad, justicia y paz, sin dejar de reconocer, sin embargo, en la fe y en los sacramentos, una fuente de fuerza espiritual. Este, sin embargo, es altamente significativo. La condición mínima que debe satisfacer un catecismo es no negar la fe y reconocer en los sacramentos una fuente de fuerzas espirituales, al igual que todas las creencias de los pueblos bajo el cielo. Lo específico del catolicismo resulta así eludido. No se habla del pecado, ni del error, ni de las maldiciones, ni de la redención, ni del juicio, ni del fin trascendente. El cristianismo, que si no lo es todo, no es nada, se ve reducido a ser algo apendicular, subsidiario y cooperante. La inanición de la catequesis aparece en modo inequívoco en el encuentro de los catequistas de Roma con el Papa Juan Pablo II, Observatore Romano, 7 de marzo de 1981. El Papa distingue entre la catequesis, obra directa de la Iglesia, y la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que incumbe al Estado en cuanto parte orgánica de la formación del alumno. Afirma el deber del Estado de prestar tal servicio a los alumnos católicos, que constituyen la casi totalidad de los estudiantes, y a sus familias, que lógicamente se presume que quieren una educación inspirada en sus propios principios religiosos. Pero no obstante tales declaraciones, en el Congreso se formularon propuestas y opiniones que se resuelven en el rechazo de la enseñanza católica. Algunos relatores disuelven la religión católica en una religiosidad cristiana sincrética, otros en una religiosidad natural, otros en una expresión de libertad. Todos se refieren a la crisis de identidad, como suele decirse, del sacerdote. A la enseñanza religiosa no se le encontró otro motivo que la exigencia cultural, merced a la cual el conocimiento de los mundos hebraico y cristiano parece necesario para entender los valores constitutivos de la civilización moderna. No se encontró otro fin a la catequesis que dar a conocer a los jóvenes el abanico de las ideologías para, dicen, hacerles capaces de realizar elecciones libres. Increíble. Como si el conocimiento de los valores elegibles proporcionase el criterio mismo de la elección. No fue encontrado ningún fundamento específico para la religión católica. No siendo la única portadora de valores religiosos, en los colegios italianos no debería ser la única en entrar en la escuela para dar lecciones de religión. Sería necesario diversificar las horas de religión, admitiendo ahora todas las creencias. Conviene, por consiguiente, abrogar el concordato
que privilegiaba a la religión católica. Los sacerdotes romanos parecen continuar una línea de la tradición naturalista. Reclaman el panteón sincrético, expulsado de los jirones de la campaneliana Ciudad del Sol, donde Cristo está de igual a igual con Osiris, Caronda y Mahoma, o los oratorios de algún humanista del Renacimiento, o la cupulita sincretista de Notre Dame de la Garde en Marsella, proyectada por Monseñor Echegaray. No se encontró razón peculiar a la verdad católica y fue declarado que, dicen textualmente, no se paga a los catequistas para dar catequesis y para enseñar una fe, sino para estar al servicio de la persona humana. Se trata de un trabajo de precatequesis, de preevangelización, que debería reconocer el Estado como una ayuda al desarrollo de la persona. Es patente la desviación profunda del espíritu del clero, claudicante ante circiterismos como desarrollo de la persona. Para ellos, enseñar la verdad católica se opone entonces al desarrollo de la persona humana y se convierte en un apoyo o una preparación a la heurística, en la cual no decide la verdad, sino la libertad. La desviación de la catequesis que expresa a cara descubierta en las propuestas del documento final, que dice textualmente que se celebre una misa para los estudiantes en tiempo de preparación de exámenes, que se celebre también en Roma un día de la escuela, que el Papa reciba pronto en audiencia a los catequistas romanos y que realice una visita a un gimnasio de alguna escuela pública, etc. Es imposible no ver que cosas tan tibias salieron del encuentro romano coram santissimo. Podrán algunas ser buenas, pero son totalmente extrañas a lo intrínseco y grave de las cuestiones debatidas. Da lugar a creer que tal tibieza de conclusiones haya sido el último expediente para no reflejar en el documento de conclusión la singularidad de las opiniones expresadas, poco consecuentes con la recta filosofía y con la tradicional praxis de la Iglesia. La nueva catequesis está marcada, como hemos visto, por dos caracteres intrínsecamente ligados. Uno metódico, el abandono de la pedagogía católica, que enseña la trascendencia de la verdad respecto al intelecto que la aprende, y otro dogmático, el abandono de la certeza de la fe, sustituido ahora por el examen y la opinión subjetivas. La nueva catequesis preparada por el episcopado francés con los Fonds Obligatoires de 1967 tuvo su culminación con la promulgación del conocido Pierres Vivants en 1982. No habiendo obtenido este texto la aprobación de la Santa Sede, ustedes imagínense si todo lo demás dentro de todo no tuvo ninguna contrapartida por parte de la Santa Sede, este no tuvo la aprobación, imagínense el contenido, y estando acompañado de la prohibición de cualquier otro catecismo, por tanto también estuvo prohibido los del Concilio de Trento y el de San Pío X, que entre tanto se habían reeditado, pareció que iba a abrir, aunque no lo hizo, un creciente conflicto entre el episcopado francés y la Santa Sede. El cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se desplazó hasta Lyon y París en enero del 83 para pronunciar una conferencia sobre las actuales condiciones de la catequesis. Dice en el curso de la conferencia la miseria de la nueva catequesis, suscitando vivas protestas de los prelados franceses, así como un difuso malestar en el clero y no pequeña agitación de la opinión pública. El cardenal reprueba la nueva catequesis porque, en vez de anunciar verdades a las que se presta asentimiento de fe, propone los textos bíblicos iluminados mediante el método histórico crítico y remite al juicio del catecúmeno
otorgar o quitar el asentimiento. Las verdades de fe anunciadas por la Iglesia son separadas de la Iglesia, que es su organismo viviente, y propuestas inmediatamente al creyente, llamado a hacerse intérprete y juez. Así aislada, la Biblia se convierte en un simple documento sujeto a la crítica histórica y se coloca a la Iglesia por debajo de la opinión subjetiva. La desviación consiste esencialmente en proclamar la fe directamente, a partir de la Biblia, sin pasar por el dogma. Es Lutero dentro de la Iglesia, negando la tradición y el magisterio y además alterando el valor de la Biblia misma, la cual, separada del organismo viviente de la Iglesia, se reduce a un simple museo de cosas pasadas y a una colección de libros heterogéneos. La Iglesia es remitida a las luces individuales y la doctrina de fe a los historiadores y críticos. La adhesión a la verdad religiosa adquiere la forma de un acto individual fuera de la comunidad querida por Cristo. Ahora bien, como la exégesis con la que se presenta el texto bíblico está dominada por el prejuicio racionalista, que rechaza todo lo que supere a lo inteligible, se tiende hoy a evitar la dificultad allí donde el mensaje de la fe nos pone en presencia de la materia en cuestión, y a atenerse a una perspectiva simbólica. Esto ya comienza con la creación, continúa con el nacimiento virginal de nuestro Señor y de su resurrección, y finaliza con la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados, con nuestra propia resurrección y con la parusía del Señor. El texto integral de la conferencia está publicado por el editor Tequi, París, 1983. Aquí se hace clara referencia a aquellos errores dogmáticos que vician la nueva catequesis. Lo podemos ver claramente en este finalizar con la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Ya no son pan y vino. La creación no se profesa claramente ni constituye el discurso inicial de la enseñanza. Se lo menciona solamente en el capítulo 9, identificada con la creación que Dios hace de su pueblo, liberándolo de la esclavitud. Nada que ver. De hecho, aquí hemos tenido también nuestros problemas con el tema de la creación, y baste como para dar un ejemplo, aquello suscitado con una hermanita encargada de la catequesis en algún colegio local, que al investigar a una profesora que estaba dando catequesis o apoyo de catequesis, le preguntaba acerca de qué iba a hablar en esa clase de hoy. Esta maestra, esta ayudante de catequesis, le dice que va a hablar del Génesis. La monjita le dice en qué se va a basar. La profesora, maestra, le dice que se va a basar en el texto del Génesis. Y la monjita, sin ponerse colorada, le dice claramente: pero esto usted no lo puede enseñar más. Nosotros ya sabemos que el hombre desciende del mono. ¿Cómo usted va a enseñar la creación directa por parte de Dios? Y esto no pasó en Francia, pasó en San Luis. Todavía estamos esperando algún decreto que prohíba a esta monjita seguir dando clases, cosa que sabemos no va a llegar. El nacimiento virginal de Cristo no tiene en Pierres Vivant ninguna connotación dogmática. Se designa a María, así a secas, como una joven de la Palestina a quien Dios ha escogido para ser la madre de Jesús. No se habla de la Inmaculada Concepción, ni del parto virginal, ni de la maternidad divina. La resurrección de la Pascua es un evento neumático que tiene lugar en la fe de la comunidad primitiva y como una necesaria consecuencia. Y también la resurrección de los muertos es algo en lo cual simplemente se cree, pero carece de realidad histórica. La ascensión, para este catecismo, es una pura metáfora de la apoteosis moral de Cristo, ya que declara expressis verbis ascender a los cielos es una imagen para decir que Él está en la alegría del Padre. Incluso un simple hombre se eleva así a la alegría del Padre. Donde la Escritura dice que se elevó al cielo, el catecismo francés enseña que los cristianos creen que en el día 40 después de la Pascua,
Jesús está ahora por encima de todas las cosas. Finalmente, la Eucaristía es reducida a la memoria de la Cena del Señor, celebrada por la comunidad cristiana, y el capítulo dedicado a ella en el Catecismo se titula «Los cristianos recuerdan». Es la tesis innovadora de la transignificación y transfinalización, de la que trataremos más adelante. Aunque no sea detalladamente artículo por artículo, sino a través de omisiones, metáforas y reticencias, tanto más significativas si se confrontan estas fórmulas con la fórmula del catecismo antiguo, este catecismo francés no puede ocultar la sustancia anómala, heterodoxa, premeditada, que presenta a los niños de Francia como la fe de la Iglesia Católica. Poco tiempo después de aquel discurso del cardenal Ratzinger, el Papa reafirmaba ante el Consejo Internacional para la Catequesis el lazo esencial de esta con el dogma. Es misión de la catequesis, decía, transmitir, explicar y hacer vivir integralmente las realidades contenidas en el símbolo de la fe. Observatorio Romano, 16 de abril del 83. Según el cardenal Ratzinger, la catequesis católica es una didáctica, una comunión de verdad, y su contenido es el dogma de la Iglesia, no la palabra de la Biblia, histórica y filológicamente abstracta, sino la palabra de la Biblia conservada y comunicada a los hombres por la Iglesia. No se puede, como pretende el catecismo francés, diferir a la edad de la adolescencia la enseñanza de los dogmas y, entre tanto, acercar directamente al niño a la Biblia, cuyo sentido es recogido a partir de diversas lecturas. El sentido del Viejo Testamento, el del Nuevo y, en fin, el que la Biblia tiene para los católicos de hoy, como se dice. El historicismo aplicado a la revelación es perfectamente conforme con la doctrina modernista y por lo tanto condenada de que lo divino es un noúmeno incognoscible, que el espíritu del hombre reviste y transforma de mil maneras, cuyo resultado es el complejo fenómeno religioso de la humanidad. Al catecismo francés va dirigida la advertencia de Juan Pablo II en el discurso de Salamanca: «Sed, pues, fieles a vuestra fe, sin caer en la peligrosa ilusión de separar a Cristo de su Iglesia, ni a la Iglesia de su magisterio». Mensaje de Juan Pablo II a España, Bach, Madrid, 1982. Al historicismo del catecismo francés, el cardenal Ratzinger contrapone la inmovilidad del dogma, que debe ser iluminado por los catequistas de diversa manera, con variedad psicológica, literaria y didáctica, pero preservándolo en su sustancial identidad dentro del flujo histórico. No existen diversas modalidades del dogma, sino diversas, más bien, lamentablemente, infinitas posibilidades expresivas. La catequesis es esencialmente intelectual y se dirige a la transmisión de conocimientos, no a la experiencia existencial o a la llamada inserción en el misterio de Cristo. Ciertamente se enseñan las verdades de fe para que se conviertan en práctica y vida, pero el objeto propio de la catequesis es el conocimiento y no directamente la ética. El cardenal quiere que la materia se ordene según el esquema del catecismo tridentino, seguido en todo el orbe católico hasta el Vaticano II. Es necesario, por consiguiente, enseñar a los niños, tan pronto como sean capaces de aprender, lo que el cristiano debe creer, lo cual constituye la exposición del credo, luego lo que se debe desear y pedir a Dios, lo cual constituye la explicación del Pater Noster, finalmente lo que se debe hacer, lo cual constituye la lección del Decálogo. Esta tripartición tiene una gran profundidad metafísica y teológica. Los nuevos catecismos ni siquiera la han columbrado, porque responde a la constitución primaria trinitaria del ente, a la interna distinción de la Divina Trinidad y por último a la distinción ternaria de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. A estas tres partes del catecismo católico viene a añadirse el Tratado de los Sacramentos, y también la existencia de esta cuarta sección es conforme a la doctrina católica.
solo con el auxilio de la gracia comunicada por los sacramentos se hace el hombre capaz para cumplir la ley moral, confirmada y elevada por la ley evangélica. El cardenal Ratzinger reclama también la necesidad del uso de la memoria y de la eficacia del método amébeo, ambos connaturales al contenido dogmático e incompatibles con el examen heurístico y con la aproximación existencial. La grave censura planteada por el cardenal Ratzinger al catecismo francés no pierde absolutamente nada de su valor teórico doctrinal por el hecho de que tras exponerla en un discurso editado después en 20 páginas, se retractase de ella en una declaración de 20 líneas acordada con los obispos franceses. Tiene que ver exactamente con esto que ya hemos hablado sobre la desistencia de la autoridad. Como vemos, el estado de la educación en las escuelas y universidades católicas está llegando a la locura total. Y en el ámbito de la catequesis esto no es menos. Los obispos poco y nada cuidan, salvo honrosas excepciones, que se enseñe la verdadera doctrina católica. Por eso uno se pregunta en definitiva, ¿dónde estamos parados? ¿A dónde vamos a llegar? Aquellos que deben velar precisamente por la educación de nuestros niños les enseñan la forma de irse al infierno y no al cielo. Va a tener que ver mucho sobre el estado de las órdenes religiosas, que eran en definitiva aquellas primarias encargadas de la educación de los niños y de los catecúmenos acerca de las cosas de la fe, el estado en el que se encuentran tras el Concilio Vaticano II con sus vocaciones y con todo lo referente a su quehacer. Las órdenes religiosas, pero será en el próximo capítulo de Iota Unum.